En este video voy a enseñarles cómo reparar uno de los peores problemas que puede tener uno respecto a la mecánica, y son los problemas eléctricos. Y nada más y nada menos que para revivir una moto mítica que estuvo de mecánico en mecánico sin dar solución al problema, pero que nosotros vamos a hacer lo que sea para repararla, ya que era yo o el desguace. Hace tiempo me escribió un suscriptor para ofrecerme reparar su moto, y quién soy yo para decirle que no a una Yamaha Super Tenere 750 mítica de los años 90. Por lo que, pese a que me dijo que era un problema eléctrico y yo sabiendo que iba a ser un dolor de cabeza porque realmente lo fue, le dije que sí. Y acá viene lo interesante de esta moto, ya que es una moto que está dando vuelta hace más de 2 meses por el taller. Cuando me envió las fotos de la moto, a lo lejos pude apreciar esto, algo que parecía ser una Yamaha DT50R, que para los que tengan buena memoria, hace unos meses restauramos una igual, que básicamente no era un igual, sino que era esta misma, ya que lo primero que hice al analizar la moto era preguntarle por la moto que tenía de fondo, y como todo adicto a ellas, preguntarle si la tenía en venta. La verdad es que no quería enrollarme con un problema eléctrico de este estilo, y más habiendo pasado ya por muchos mecánicos sin haber podido encontrar la falla. Eso siempre es un dolor de cabeza. Pero hicimos un trato, él me vendía la DT50R y yo le restauraba la Super Tenere. El trato parecía justo, y si bien la DT50R en su momento me dio muchísimos dolores de cabeza, también me dio muchas sonrisas hasta el día de hoy. No te digo yo que esta moto, boludo. Amigo, esta moto tiene una cantidad de chapuzas terrible, boludo. Mirá, miren el tornillo. Por lo que valió totalmente la pena, no por el pedazo de moto que pudimos restaurar, sino por lo que vamos a restaurar en este video. Mirá la bombita, boludo, igual a la de la TDM, pero ubicada en otro lado. En los años 90, Yamaha no solo fabricaba motos, fabricaba leyendas, y una de ellas fue la Super Tenere 750. Nació inspirada en las motos del Dakar, esas que cruzaban el desierto a todo lo que daba, sin GPS, sin electrónica y con pura fiabilidad japonesa, con su motor bicilíndrico en línea de 750 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y un chasis hecho para aguantar lo que sea. La Super Tenere no era y no es una moto de paseo, es hoy en día una herramienta de exploración. Una moto que no buscaba ser la más rápida, sino que buscaba llegar a donde las demás no podían. Y eso, más de 30 años después, sigue siendo lo que la hace tan especial y tan buscada. Pero respecto a esta en particular, es un ejemplar casi único, ya que tiene tan solo 50.000 kilómetros de fábrica, pinturas, plásticos y todos sus componentes originales. Si bien tiene signos del paso del tiempo, que es lo mínimo esperar en una moto trial con más de 30 años, estaba en muy buen estado de conservación, en muy buen estado de mecánica, y me encantaría decir lo mismo de la parte eléctrica, pero no es así. Tuvo esos problemas que le pasan a una de cada 1000 personas, y es un colapso de la batería, donde se desborda, y como las baterías están llenas de ácido, al tocar un cable, o lo que sea que tenga a su paso, lo va a quemar. Y es por eso que el sector donde va la batería está oxidado, porque la pintura que estaba ahí se la comió el ácido, y al dejar hierro al aire libre pasa lo que le pasa a cualquier hierro al aire libre, que es oxidarse. Todas las baterías vienen con esto cuando las compramos, un tubo que en caso de colapsos el ácido va a ser dirigido a un lugar donde no haya cables. Pero estas cosas son ese tipo de cosas que nunca se ponen, ya que, como les digo, pasa una de cada 1000 veces. Pero cuando pasa, te puedes evitar tener la moto parada 3 años yendo de mecánico en mecánico. Y como les dije al principio, pasó mucho tiempo, tanto que esta historia comienza en el antiguo taller. Así que mientras ustedes se preguntan ¿cómo vamos a hacer para resolver esto?, yo también me preguntaba lo mismo. Por lo que comencemos por el principio. Para mí ahí no se va a quedar. ¿Qué pasa acá? Uy, ¿ahora? Ya con la moto en el elevador, algo justa despacio ya que no tiene caballete, pero a una altura más cómoda, comencé a trabajar en ella. Obviamente no tenía batería y estaba muerta, pero yo pensaba que era porque estaba desconectada, cosa que obviamente no iba a ser así. Que no tenga la batería desconectada no era por lo que no encendía, en realidad era porque todo su cableado estaba así, todo pelado y desconectado. Después de quitar el pedazo enorme de depósito de combustible, que realmente era enorme, abajo no estaba el filtro de aire porque ya estaba todo quitado, ya que Adrián la tenía en su casa desmontada y la montó así como pudo para al menos poder enviármela sin tantas cajas. El resto de cosas estaban en una caja que me envió junto con las cosas que él ya había reemplazado, como lo es por ejemplo el CDI, aunque era chino, el estator y las bujías, lo cual no había solucionado el problema. Primero quería probar a ver si al menos teníamos contacto y a ver qué hacía la moto, por lo que de los 2 cables que sospechaba que eran de la batería me di continuidad. El del positivo era obvio, ya que tenía la ficha completa, pero el del negativo no, por lo que del cable que sospechaba, ya que era negro, me di continuidad con masa, y si tiene es efectivamente el negro de la batería. Lo
Lo que no tendría que haber en ningún caso es continuidad entre el positivo y el negativo. Acá teníamos 900 ohmios, lo cual era poco común. Después de conectarle una batería, el motor giraba, pero pesado, y eso era porque le faltaba el cable de masa que va del motor a la batería, que lo encontré en esta caja que tenía todas las piezas restantes de este rompecabezas. Así que lo primero que conecté fue, después de ver dónde iba, la bobina de altas, que es la bobina que convierte la energía del CDI para enviarla directo a las bujías, e iba acá, con sus dos cables respectivos, uno de voltaje y el otro de señal. Y ya con todo conectado, probé a ver si teníamos chispa, y efectivamente, y a diferencia de todas las motos que trajimos acá, no teníamos chispa. Y he ahí el gran problema y la razón de que esta moto esté así, la falta de chispa. Que como les digo, diagnosticar el problema no es difícil, pero siempre es un dolor de cabeza. Para diagnosticar un problema de falta de chispa, primero tenemos que entender cómo funciona el sistema de encendido de una moto. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores, pero básicamente lo que activa el sistema de la chispa en una moto es el CDI. Por lo que cuando una moto no tiene chispa, lo primero a dudar siempre es eso. Hay dos tipos de CDI, los de corriente continua y los de corriente alterna. Los de corriente alterna, o AC, son los que usan generalmente las motos de 50 centímetros cúbicos o las motos pequeñas que, si bien tienen, no necesitan de una batería para encender. Y es porque la energía se las da el estator al girar el motor con la patada, por lo que el estator alimentaría en este caso tanto el CDI como el circuito eléctrico de la moto, y es por el motivo que en las motos pequeñas la intensidad de la luz varía en función de las revoluciones de la moto. En cambio, en las motos con CDI DC, es decir, de corriente continua, necesita un flujo constante y continuo de corriente eléctrica, que en las motos suele ser de 12 voltios, y esa corriente se las va a dar una batería. Al tocar el botón de encendido, lo que hacemos es enviarle corriente al CDI y al motor de arranque. Cuando el motor de arranque gira, el volante magnético lee las señales del CKP y le dice al CDI en qué punto están los pistones para disparar en el momento correcto. Las señales del CDI viajan a la bobina de alta, que va a transformar esa energía en una muchísimo mayor, que va a viajar hacia la bujía, creando así una chispa que se va a repetir infinitamente mientras el motor esté en marcha. Si alguno de estos componentes falla, no vamos a tener chispa, por lo que para averiguarlo deberíamos ir tachando de la lista uno por uno. Empezando por el capuchón de la bujía y la bujía, que al quitarlos y probando chispas directamente con el chasis de la moto, ya los descartaríamos por completo. Y en este caso, como tiene dos, es raro que fallen los dos. Lo próximo a probar sería la bobina de alta. Esto es básicamente un transformador que va a transformar los 12 voltios que envía el CDI a casi 20.000 voltios para que salte la chispa de la bujía. Este tiene dos bobinados. El primario, que se mide con el multímetro en una escala baja y poniéndolos entre los pines que llegan a ella. Si marca entre 0,5 y 3, está bien, y estaba un poquito pasada, por lo que podría ser un problema a tener en cuenta. Lo próximo es medir la bobina secundaria, que es lo mismo pero en una escala más alta, y lo podemos hacer en caso de bobinas con doble salida midiéndolas entre sí. Si marca de 10 a 20.000 o 20K, quiere decir que está bien. Lo próximo es probar que a la bobina le llegue corriente. De los dos cables que van a la bobina, uno es el positivo y otro es de señal. El positivo siempre suele ser el rojo, pero podemos averiguarlo poniendo el tester para medir voltaje, poniendo una punta en el cable, la otra en el negativo de la batería o el masa, y dándole contacto a la moto. Si al dar contacto el tester nos marca 12 voltios, significa que a la bobina corriente le está llegando. Pero lo importante está en el otro cable, que es el de señal. Este cable viene directamente del CDI y este lo que hace es desconectar y conectar a masa la bobina en el momento exacto. Cada vez que lo corta, el campo magnético colapsa y es ahí cuando salta la chispa. Y de hecho hay una forma muy fácil de probarla y es de los mejores test para saber si el CDI está disparando o no, y es con una lámpara de pruebas. Esta es casera y es básicamente un cable conectado al positivo y otro cable conectado al negativo de la lamparita. Esto nos sirve para detectar flujos de corriente, ya que si la hay, la lamparita se encendería. En este caso, si ponemos un clip en la punta del cable de señal y otro en masa, al hacer girar el motor con el encendido, la luz debería parpadear. Esa es clara señal de que el CDI no está disparando, por así decirlo. Pero aún hay más cosas que pueden estar infiriendo en la chispa. Antes del diagnóstico definitivo, una muy importante es el CKP o sensor del cigüeñal. De los cables que vienen del estator de la moto vamos a tener dos fichas. Una es para el estator y otra es para el CKP. La que nos importa acá es la que es del CKP o sensor del cigüeñal, que suele ser esta que tiene dos cables. Esto, con ayuda del volante magnético, le dice al CDI cuando el pistón está llegando a su punto muerto superior, que es cuando la chispa sale de la bujía. Si el CKP no lee o no funciona, el CDI nunca le va a llegar la señal para que dispare una chispa, por lo que es un posible problema. Para medirlo, como es una corriente alterna, ya que genera un pulso cada vez que el cigüeñal da una vuelta, deberíamos poner el tester en corriente alterna y hacer girar el motor. Si nos da entre 0,5 y 2.0, quiere decir que está leyendo bien.
Pero como les digo, estos pulsos no viajan solo al conector, sino que viajan directo al CDI, por lo que aparte de medirlo en el conector que va al ramal, deberíamos medirlo en el conector que va al CDI, que si se dan cuenta son exactamente los mismos colores de cables, porque los cables viajan directo al CDI y al medir de la misma manera llegaban los mismos pulsos, por lo que ya habíamos descartado un sospechoso más. Lo último a revisar y la prueba definitiva es que al CDI le llegue corriente. Del CDI van a salir dos conectores, uno de señal y otro de corriente. El de corriente es el más pequeño y tiene siempre un cable rojo y otro negro. Si medimos voltaje entre estos dos y al darle contacto a la moto nos da 12 voltios o superior, quiere decir que al CDI le llega corriente, quiere decir que al CDI le llegan pulsos, pero que no los está disparando, por lo que el principal sospechoso es claro, el CDI. Pero aún tenemos un problema mayor, porque su dueño, por lo que me dijo, había probado con varios CDIs y todos los quemaba. Primero porque no tenía fusible de contacto, entonces si había un corto nunca se iba a enterar hasta quemar el CDI. Otra es porque este CDI, aparte de ser chino, que no os recomiendo para nada, seguramente estaba quemado. Y lo último es porque siempre que hay un corto grande en una moto, deberíamos cambiar la bobina de alta, porque estas, por más que nos marquen más o menos bien, si una bobina está en corto, cada descarga devuelve parte de la tensión al CDI, por lo que el CDI recibiría un pico inverso de alto voltaje y lo quemaría en cuestión de segundos. Por lo que lo próximo que hice fue comprar una bobina y un CDI chino de AliExpress, que por más que dije que no lo recomiendo, al menos lo compré porque si se quemaba perdía 14 euros a modo de prueba y no 200, que es lo que cuesta un original. Primero probé solo cambiando la bobina, para probar si al menos era solo eso, y no, aún seguíamos sin chispa, por lo que directamente conecté el CDI, pero con la diferencia de que al cable del positivo y al cable de señal les puse un fusible a cada uno para que si teníamos algún pico de voltaje producto de un cortocircuito no queme el CDI nuevo, sino que queme primero los fusibles. Ay, boludo, tiene pero poco. Tiene chispa, men. No sé cómo acá, ¿no? Tiene una chispa muy rara. Y ahora algo había cambiado, teníamos chispa, pero algo muy raro estaba pasando. Teníamos una chispa cada 3 segundos en ambos cables, algo muy pero muy raro y que nunca había visto en mi vida. Cada vez que le daba al botón salía una chispa y si lo dejaba presionado salía una chispa de cada cable cada 3 segundos, por lo que nos dejaba dos sospechosos, el CKP y nuevamente el CDI. El CKP porque si está mal regulado o muy alejado del volante magnético tardaría más vueltas en dar una señal, pero como la lectura era correcta y el chispazo lo daba cada vez que presionaba el botón, no podía hacer eso nunca, por lo que me dejaba un solo sospechoso nuevamente y era el CDI. Y la única explicación que le puedo dar a esto es que es chino, nada más. Si el CDI dispara, el cableado está bien, que dispare de manera intermitente y perfectamente cada cierta cantidad de tiempo, nos dice que el problema es que el CDI no es el original, no hay otro. Oh, no. Si funcionaba lo rompí. Literal. Por lo que ahora sí, seguro de poder gastar 200 euros, que es lo más barato que conseguimos, y encima tuvimos que pedirlo a Alemania, lo compramos. Esto tardó su tiempo en llegar, estaba pegado con cinta aislante porque se despegaba, pero yo tenía esa sensación que tenés cuando sabes que algo va a funcionar. Porque cuando llegó el CDI chino sabía que estaba probando por probar, pero ahora sabía y estaba seguro de que realmente era este el problema. Por lo que conecté nuevamente y después de mucho tiempo, pero esta vez solo con un fusible en el positivo, ya que la bobina de altas era nueva, y probé. Prueba número 1000, acción. Yo estoy seguro que es esto. Si no es esto, al desguace. ¡Oh! Sí, boludo, sí. Sí, amigo, sí. Tiene chispa, boludo, la puta. Sí, boludo, perfecto. Y sí, efectivamente, y ahora sí teníamos chispa, una hermosa chispa al compás de cada cable, y yo estaba feliz por un lado de poder avisarle a Adria que teníamos al fin chispa y que la moto iba a funcionar, y agotado psicológicamente ya que para ustedes fueron solo 10 minutos, pero para mí fueron más de 2 meses de pruebas y más pruebas. Hasta probé el CDI en un cableado externo, soldé los pines de salida entre sí, había probado cada componente de la moto y como lo hacía entre medio de los proyectos y en los tiempos libres que tenía, para no perder mucho tiempo cada vez lo veía más difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde en este canal. Y como siempre digo, Restaurar Motos te enseña que todo tiene solución, solo hay que buscarla. Pero al fin puedo decir que teníamos chispa. En este punto, y antes de continuar con el resto, quiero mostrarles cómo es que debería ser una lámpara de pruebas en caso de que el CDI dispare como debería ser. Y es así.
y con la misma lámpara de pruebas conectada de la misma manera pero con el CDI chino que sí funcionaba, podemos ver que la chispa es intermitente también, pero cada cierto tiempo. Y es por eso que si bien comprar ciertas cosas chinas está bien, este tipo de componentes puntuales no. Pero como dije anteriormente, para pruebas está perfecto. Y si bien la moto estaba impecable y ese era su único gran problema, aún había mucho por hacer, ya que fueron más de 3 años que estuvo parada, así que continuemos. Lo primerísimo que hice fue atacar los carburadores, porque sí, quería intentar encenderla, a ver si todo esto había sido en vano o no. Después de quitarlos y darles una limpieza por encima, los revisé por dentro. Y recuerdo que Adria me dijo que los carburadores los habían limpiado también, por las dudas de que fuera eso, por lo que por dentro deberían estar bien. Y efectivamente estaban en perfecto estado y con sus chicleres destapados. Por lo que los volví a montar, le puse 2 bujías nuevas, conecté sus capuchones, que no importa el orden, ya que las 2 bujías disparan al mismo tiempo, un poco de mamadera y a ver con qué nos encontrábamos. Y sí, como siempre, si tenemos chispa, aire y gasolina, tiene que encender sí o sí. Y encendió, sonaba hermoso, regulaba hermoso, por lo que era el empujoncito para continuar con esta restauración. Y déjenme decirles que lo iba a necesitar porque se venía lo peor, el cableado. Lo primero que hice fue todos los cables que tenía cortados para poner fusibles, unirlos nuevamente de manera correcta con el soldador de estaño y cubrirlos con tubitos termocontraíbles para que quede perfecto. Después la próxima gran tarea era reorganizar el cableado que lo había desmontado tanto, buscando algún corte o quemado que ya era irreconocible dónde iba cada uno de los conectores. Primero cubrí con cinta aislante estas uniones que vienen así de fábrica, ya que de fábrica también vienen unidas con cinta aislante. Y después deberíamos cubrir todo el cableado. Si bien también podemos hacerlo con cinta aislante, no es lo ideal. Para eso hay que usar cinta aislante pero de tela, ya que esta, en sectores de ramales que están constantemente en contacto con el calor del motor, es ideal, ya que aguanta muchísimo más el calor, resguarda muchísimo más los cables y queda muchísimo más prolijo. Una vez que más o menos medí dónde iba cada conector y encinté la mayoría, quité el cableado y cubrí todos los sectores que tenga que cubrir de la moto para poder por fin lavarla. Y respecto a la moto, como les dije, estaba impecable. Tenía sus desgastes como toda moto de trial de 35 años, pero fuera de eso no fue más que echarle agua, desengrasante al motor y quedaba como nueva. Ya con la moto dentro nuevamente, volví a instalar sus carburadores, su cableado y un portafusibles en condiciones con un fusible de 15 amperios, que es relativamente bajo y va a aguantar cualquier desajuste que pueda tener la moto. Lo próximo que hice fue cambiarle el aceite, que al quitarlo estaba realmente negro, parecía petróleo. Y lo particular de esta moto es por donde se carga el aceite, ya que no se carga por donde tradicionalmente lo haríamos, a los costados del motor, sino que tiene algo que se llama cárter seco, que es este bote que tiene acá arriba y con su tapón y su respectiva varilla de medición. Antes de rellenarlo hay que poner su tapón inferior, que antes de eso deberíamos cambiar como siempre la arandela de cobre que traen estos. Después de eso y con el filtro de aceite también reemplazado hay que llenarlo, que esto ya casi lleva la misma cantidad que un coche y son en total de, con filtro de aceite, unos 4 litros 200, una barbaridad para una moto. Pero no vamos a poder meter los 4 litros acá, por lo que deberíamos llenarlo a tope y encenderla para que el cárter seco se vacíe y podamos echar el resto. Ahora sí, ya encendía perfecto y sin ningún problema, pero aún faltaba rellenar con lo último de aceite, ya que después de apagarla, lo que antes estaba lleno, ahora está vacío, pero nos da el espacio para poder meter la cantidad de aceite restante. En todos los casos, para medir el aceite en motos que tengan varilla, en el mismo tapón se hace sin enroscar y con la moto en horizontal, ya que si enroscamos nos va a dar una medición errónea y vamos a terminar metiendo menos aceite del que realmente lleva, por lo que es un dato y un punto a tener en cuenta. Por último, ponemos un O-ring nuevo, su tapón y a pasar a lo próximo, que era su bomba de combustible. Este tipo de bombas funcionan por succión, no son como las tradicionales que solo abren el paso de gasolina mediante un vacío. Si bien también tiene una entrada, una salida y un vacío, pero no actúa como tal. Lo primero es probar su diafragma, que con poner un tubo, succionar y soplar con la boca es más que suficiente para eso. Si escuchamos algo como esto
Y no solo eso, sino que también acompañado de resistencia tanto para succionar como para soplar, quiere decir que el diafragma no está pinchado y está bien. Ahora lo más importante, probar los conductos de gasolina. Para eso podemos conectar directamente la entrada de gasolina al depósito de combustible y a la salida ponerle un tubo a un recipiente, conectarle el vacío y con la boca hacer el trabajo que haría el pistón, el de succionar y cortar. El vacío no va a cortar el paso de gasolina, sino que va a bombear gasolina de acuerdo a las revoluciones del motor y de acuerdo a las necesidades del carburador. Si bien no consume tanta gasolina como en esta muestra, es perfecto para entender cómo funciona y si está funcionando bien. Y en este caso, estaba funcionando perfecto. Por último, y viendo el color de la gasolina, lo último que me quedaba era vaciar el depósito, que a diferencia de la mayoría de las motos y por la forma del depósito de combustible, hay que vaciarlo tanto de un lado como del otro, ya que trae dos grifos de gasolina. Y ya que lo tenía desmontado, aproveché para limpiarlo por todos sus rincones, que estaba impecable, y los instalé en su lugar. Me apreté el dedo de la cola. Lo próximo que hice fue instalar una batería nueva y a probar nuevamente a ver si estaba todo en condiciones. Yo creo que ya no vamos a necesitar más pruebas porque estaba todo perfecto. Solo teníamos un problema, que por más pequeño que era un problema. Y viene del sensor de pare que está en la pata lateral. Este sensor, por la ubicación y por la cantidad de óxido que tiene, es el que más sufrió daños del ácido de la batería. Fue lo primero que desconecté y por las dudas y viendo cómo estaba, no lo volví a conectar. Y es algo que en una moto no puede estar desconectado, ya que si no, pasaría esto. En las motos con sensores en la pata, que suelen ser la mayoría, al meter una marcha con la pata puesta, como método de seguridad, la moto se va a apagar para evitar accidentes. Y al no estar conectada, el circuito no se cierra y la moto actúa como si la pata estuviera puesta, por más que la quitemos. La solución rápida, en caso de que no lo tengamos, es puentear el conector donde se conecta al ramal. Al hacer esto, hacemos lo mismo que presionando el sensor, solo que ahora, si la pata está puesta, la moto se podría encender en primera marcha, y eso sí que sería peligroso. Más allá de que es algo que te ven en la apreciada ITV. Y la solución no tan rápida, pero la más eficaz, es la que hice yo, que fue quitarlo y repararlo, o al menos ver cómo estaba por dentro y si era seguro conectarlo. Pero al abrirlo tenía tanto óxido de mugre que le era imposible estirarse por completo y llegar a puentear las pistas, por lo que la moto siempre iba a fallar al momento de querer meter primera, por más que tengamos la pata quitada. Así que lo desmonté por completo y pieza por pieza lo limpié tanto con gasolina para quitar la suciedad como con el taladro batería para dejarlo como nuevo. Volví a montar ayudándome unas pinzas, ya que eran piezas muy pequeñas, y una vez con todo montado lo probé de igual forma antes de conectarlo. Para probarlo con el multímetro en continuidad deberíamos ver si cierra el circuito. Con un polo en cada pin del conector deberíamos descomprimir el sensor, ya que este trabaja en extensión. Si el tester pita, significa que el circuito está cerrando y que el vástago se extiende de manera perfecta. Y así era, así que ya era momento de instalarlo, conectarlo y volver a probar. Ahora sí, funcionaba perfecto. Si metíamos una marcha, la moto no se apagaba estando la pata quitada, y si bajábamos la pata con la moto en primera, la moto se apagaba, por lo que tanto de seguridad como de eficacia funcionaba perfecto. Y eso era lo último a reparar, ya solo quedaba ponerse fino con los detalles, como por ejemplo los puños, que se los cambié, ya que los que tenía estaban algo bastante viejos, y le puse unos nuevos que hasta iban a juego con el color de la moto, y también ponernos finos con la limpieza, como por ejemplo con el asiento, que estaba asqueroso, pero fue solo cuestión de limpiar con desengrasante y un cepillo. Y aprovechando que la tenía desmontada, hice lo mismo con cada pieza: limpiar, desengrasar e instalar. Algo bueno es que el depósito de combustible por dentro estaba impecable, si bien tenía algunas pintas de óxido, era muy superficial. Eso con el combustible y el uso se quita solo, porque esta vez sí que se le iba a dar el uso que realmente se le debería dar, ya que por más que llegó a nosotros como última opción antes de ir al desguace, pudimos devolverla a su dueño dándole la segunda vida que tanto se merece. Bueno, allá vamos.
Oh, boludo. Es muy grande, men. O sea, ustedes piensen que yo no llego al piso, boludo. El manubrio es muy ancho. Creo que el manubrio este no es el original igualmente. Pero fíjense que al piso, si apoyo de este lado llego con puntitas. No llego a apoyar de los dos lados. Me puedo balancear entre puntitas. Vamos a ver qué onda, qué tal se comporta. ¡Ojo! Se va de culito también, ¿eh? Es muy parecida en potencia a la TDM 850 que restauramos hace poco. Esta vendría a ser la madre, con menos caballos, con 100 centímetros cúbicos menos, pero es básicamente la misma moto. Es para esto, boludo. Es para meter en caminos así. Es para meterla... Es para meterla en estos tipos de caminos, boludo. No sé si vieron con el guante que estoy. Tuve que cortarle el dedo a un guante para poder usarlo porque hace poquito me sacaron lo que vendría a ser la piel muerta que tenía en el dedo y bueno, tengo que tenerlo vendado ahora para que no se me infecte y demás. Y la única forma de ponerme un guante era cortándole un dedo y dije, qué mejor dedo para cortarle un guante que el guante que ya está roto, que de hecho ni siquiera lo lavé, tiene toda la sangre ahí de por medio. Vamos a meternos un ratito en lugares para las que fue... Uy, vamos a probar un poco la suspensión, a ver cómo se comporta. A ver, yo creo que está muy inflada también. De hecho, sí, tengo los neumáticos muy inflados. Qué bonito que suena, ¿eh? Uy, acá, no. No hay chance que pueda. De hecho, me encajé. ¡No! Miren cómo se enterró, boludo. No, esto no lo saco más de acá, boludo. Esto no lo saco más de acá. No, miren cómo se enterró, boludo. Claro, esto es arena movediza. No, esto no lo saco más de acá. Claro, boludo, aceleré para subir. No, esto no lo saco más de acá. Esto me quedo a vivir acá. La suelto y queda parada, boludo. A ver si la puedo levantar. No, boludo. Una, dos. Dale, Tommy. Dale. Ay, lo que me va a doler el dedo hoy a la noche. Una derrapada épica que puede salir muy bien o muy mal. Muy bien, no salió, pero por lo menos un poquito me moví. Vamos despacito. Perfecto. Sí. Salí. Soy libre. Si vamos a hacer quilombo, tengo que desinflar sí o sí un poquito las dos ruedas. Ahora sí, ya desinflamos las ruedas. No voy a meterme en caminos heavy porque es muy pesada. Yo no entiendo cómo. En algún lugar de Brasil hay un niño colgando esta moto en chancletas. Yo la verdad que no entiendo. Uy, boludo, qué pesada. Uy. Se va la mierda. Ya estoy al borde de la caída, creo. Por acá algún camino de tierra tiene que haber, supongo. Los espejos, no sé si son uno de cada pueblo. Sí, boludo, son distintos, recién me doy cuenta. No hay ni un camino de tierra por acá. Uy, boludo, ¿y este pedazo de puente? No, amigo, claro, esta moto es para esto, boludo. Esta moto es para venir a explorar. Esta moto es para usarla en asfalto si hay asfalto, para usarla en tierra si te cruzás tierra. Tierra. Oh, esto para doblar en U. Entre que no llego al piso y pesa un huevo, voy a matar, boludo. Oh, tierra. Acá pasamos la tierra. ¡Qué lindo, boludo! ¿Cómo se va de culo? Creo que la próxima compra va a ser una de estas, indiscutiblemente. Esta creo que es la moto, o el tipo de moto, porque también estaría la Africa Twin o la Transal, pero creo que es el tipo de moto que falta en el taller. ¡Qué lindo, boludo! Mirá, Camino Caspio. Nah, boludo, esto trepa aparte. Trepa como si... Uy, no, igual esto me parece que... ¡Buenas! Creo que me confundí de camino. ¡Uy, boludo, qué lindo! No, hay que buscar caminos de esto, viejo. ¡Oh, tierrita, papá! ¡Qué lindo, boludo! Uy, ¿dónde estamos, boludo? Adri, a vos esta parte no la veas, tapate los ojos. No, ¿dónde estamos, no?
No, igualmente creo que ya vamos a volver porque no tengo ni idea dónde estamos. Vamos a ir volviendo para casa. Y nada, loco, gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Adria, por dejarme probar este maquinón. Una curvita más. ¿Dónde demonios estoy? No, qué pedazo de vista. Una locura. La verdad, este tipo de motos va a ser la próxima que veamos restaurando en el canal. Es enorme, es hermosa y definitivamente quiero una. Así que si hay alguna por ahí en condiciones o peores, ya saben que mientras tenga papeles, a mí no me va a importar si me la dan en cajas o entera. Yo la quiero igual. Pero es una moto que me gustó no solo restaurar, sino que conducir. Y creo que va a ser la próxima moto que veamos mía en el canal. Pero más allá de la moto y de lo que significa para el mundo, esta moto es la prueba de que todo, con paciencia, amor y dedicación, lo que sea, se puede conseguir. No importa qué le pasó o quién la ha querido reparar. Lo que importa es buscar una solución, ya que de esa forma, no solo con las motos, sino también con la vida misma, podemos lograr lo que queramos. Ah, boludo, esta moto es un tractor, men. Nah, boludo, esto es... escala, cualquier cosa y encima no tengo que hacer fuerza, nada, tiene un torque. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, brothers, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este maravilloso video. Espero que lo hayan disfrutado y espero que hayan aprendido, ya que esta moto daba para eso, para aprender de cositas que no queremos cruzarnos, que son como las cositas eléctricas y son las más complicadas de todas, pero que vean que con paciencia y con cariño todo tiene solución, usando nada más que un multímetro. Pero bueno, respecto a la moto, es increíble, no había manejado nunca una Super Teneré de estos años, me parece increíble y creo que realmente va a ser la próxima moto que compre porque está muy buena y creo que es una moto que te da para hacer lo que se te dé la gana, menos para hacer enduro porque es muy pesada, hay cosas que no se pueden, a no ser que la tengas muy claro, o sea, poltarres, pero para usarla por calle, para usarla por caminos de tierra, para usarlas por caminos de piedras, yo creo que es una moto para hacer y hacer kilómetros en la ruta que sea. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, que obviamente si no fuese por ustedes, gente como Adria, gente como Alex, gente como Andrés, gente como Julie, no me confiaría en sus motos para poder repararlas, para poder volverlas a la vida, para poder restaurarlas en cierto punto. Así que gracias, Adria, por la moto, gracias a todos como siempre por estar del otro lado. Se vienen cositas muy buenas. La semana que viene se viene un video muy esperado por muchos, creo que es de los videos que más me piden. Pero bueno, como ya saben, mi nombre es Tommy, les voy a estar dejando mis redes sociales por acá, así también como en la descripción y nos vemos en el próximo video. Chao.